señores, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a P1 con Tony Rivera y este señor Luis Solís. ¿Cómo andamos, compadre? Compadre, un placer estar aquí con esta ya programa semanal de P1. Sí. Así es que le estaremos llevando lo mejor de esta ronda de lo que es la serie Xfinity. Estaremos hablando de varias cosas, como dices bien, de todo lo que nos apasiona, que es prácticamente NASCAR y más NASCAR, compadre. Y más NASCAR. Hubo actividad en Phoenix Raceway, allá en Avondale, Arizona. Actividad para el Xfinity, actividad para la división mayor para Cup. Las camionetas todavía no corren, van a regresar para la próxima semana cuando se midan en Atlanta. Pero estamos al pendiente de ese evento, de esa carrera, porque hay bastante plata sobre la mesa. Hablamos de $100,000. Y recordemos que Kyle Busch estará presente. Ya hablamos en los segmentos, en las ediciones pasadas, ¿no? De la plata que ha ofrecido tanto Kevin Harvick como Marcus Lemonis. Así que hay $100,000. Chase Elliott hace un par de semanas dijo, yo voy a correr contra Rowdy. Así que en Atlanta vamos a ver quién se queda, si es que puede derrotar a Kyle Busch, Chase Elliott, y quedarse con esos $100,000. Sí, será muy interesante porque, como bien mencionabas, no fue el único que también saltó ese reto, también fue Kyle Larson, pero él verá acción hasta Homestead, Miami, no en Atlanta. Quien tiene la oportunidad en Atlanta es Chase Elliott, y será muy interesante seguir de cerca esa carrera, Tony. Sí, en efecto. Bueno, decíamos que sí hubo actividad este pasado fin de semana ya en Avondale, Arizona, tanto en el Xfinity como en Cup. Hablemos un poquito acerca del Xfinity. Se corrió la LS Tractor 200, las 200 vueltas, las 200 millas, fecha 4 del Xfinity. Sí, fue la fecha 4 de Xfinity, pero también llamó la atención, Tony, porque dos pilotos de tiempo completo en la máxima división, en este caso, tanto Kyle Busch como Brad Keselowski, iban a estar presentes, Tony, tratando de sacarle provecho a rodar el sábado para ver esa puesta a punto, para sacarle lo mejor y lograr los mejores resultados el domingo en lo que era la carrera de Cup. Bueno, también doble faena, ¿no? En el caso de Chastain, que sabemos que es piloto de tiempo completo del Xfinity. Sin embargo, él está reemplazando a Ryan Newman. Newman, por cierto, estuvo presente este fin de semana allá en Phoenix. Estuvo presente para apoyar, como él dijo, a su equipo 6. Obviamente no corrió. Se le preguntó que cuándo va a regresar. Él dijo, no, todavía no tengo una respuesta con respecto a eso. Pero vamos, qué bien que ya está, vemos cómo va mejorando, ¿no? Cómo se está recuperando paso a paso Ryan Newman. Pero bien, hablando de Rowdy Busch, el más rápido se quedó con la pole. 11 victorias cuando se trata de Avondale, Arizona, en la categoría del Xfinity. Sí, no, realmente nadie tiene un récord similar como Kyle Busch, como bien mencionabas. Inclusive tiene 96 victorias en la serie Xfinity, Tony. Es uno de los pilotos que más récords ha mostrado, ha dejado ya pauta, no solo en esta pista, como dices tú, de Avondale, en Phoenix International Raceway, con 11 victorias, sino en general. Sus participaciones, tanto en las 3 divisiones nacionales, siempre da mucho de qué hablar. Bueno, 3 etapas, 45, 45 y 110 vueltas. Así eran 3 etapas que, como nos tienen ya acostumbrados, no iba a ser el caso en lo que iba a ser la máxima división, de lo cual hablaremos más tarde, pero como dices bien, 45, 45 y 110, y esa primera etapa bien peleada por Justin Allgaier, compadre. Bueno, Justin Allgaier, el piloto de Junior Motorsports Máquina 7, termina agenciándose esa primera etapa. Sí, la verdad es que tuvo momentos muy interesantes en la competencia. Agresivo 100%, y sobre todo, Tony. Hombre, es el lagarto. Es el lagarto. El Little Gator. Y no solo eso. El lagartillo. Sino para con quién corre para Junior Motorsports. Así que en cuanto a esfuerzo, en cuanto a tener el backup, tener el equipo, lo tiene. Y realmente se le puso al tú por tú a lo que era Kyle Busch, a Rowdy Busch. Y termina quitándole esa primera etapa, agenciándosela a Justin Allgaier. Lo que pasa, a ver, con respecto a Justin Allgaier, ¿no? Piloto de tiempo completo de la Xfinity, pero Allgaier también ya tiene bastante rodaje en Cup. Sí, tiene mucha experiencia, ya ha tenido oportunidades en lo que es la máxima división, y eso, al parecer, pudieras creer que vienen de una temporada no exitosa, pero no es el caso. El rodar con esos pilotos profesionales, los mejores pilotos en cuanto a stock se refiere al nivel mundial, están en la máxima división, así que correr contra ellos, Tony, no es nada fácil, y la experiencia que sacas de ello es sumamente importante a la hora de lograr resultados, en este caso con Xfinity. Bueno, el lagarto entonces termina quedándose con la primera etapa
etapa. Noah Gragson, también de Junior Motorsports, que tuvo un gran arranque de temporada. Noah Gragson gana la segunda etapa. Si se queda con la segunda etapa, Noah Gragson empezó a tener un auto que estaba un poco suelto al principio de lo que era en la primera etapa. Eso es lo que habían estado trabajando él y su jefe de mecánicos. Al final del día encuentran una puesta a punto donde Noah le pudo sacar el mayor provecho a ese auto número 9. Y como dices bien, logra quedarse con la segunda etapa, algo que iba a ser muy importante para él. Se complicó el gran veterano Front Row Joe Nemechek, genera la quinta bandera amarilla ya por la vuelta 128. Dijo en la radiocomunicación el pedal, se refería al pedal de freno, ¿no? Se fue a fondo. Problema de freno para Joe Nemechek. Sí, Joe Nemechek que presenta esta situación. Todos sabemos que en Phoenix los frenos, Tony, hay que cuidarlos. El paquete aerodinámico es distinto. Y sobre todo también que en esta pista, ahora como es el diseño, era requerido utilizar el freno consistentemente, Tony. Así que al final del día, lo que le pasa a Joe Nemechek, desafortunado, porque no hay, ya es complicado poder regresar y poder estar peleando en los primeros lugares cuando tienes que salir y arreglar un problema de esta naturaleza. Brandon Brown, Dylan Bassett se encontraron allá por la vuelta 136, se genera una bandera amarilla, termina la carrera y bueno, y se encuentran, se arma la trifulca, es decir, habían pasado ya muchas vueltas, pero como dicen los pilotos, no olvidan. Sí, no, en verdad que se presentó, justo venían ya poniéndose los autos en fila para lo que son las inspecciones post carrera y de pronto se empezaron ahora sí que se armó la rebatinga, como dicen por ahí. ¿La qué? La rebatinga. La gente metiéndose por diferentes lados, tratando de sacar uno de los pilotos. O sea, se armó en grande, o sea, se armó de alguna manera, creo que agarró inclusive a los oficiales desprevenidos, porque te das cuenta que poco a poco se empieza a juntar más gente y los pilotos todavía están en los autos, así que fue una situación un poquito distinta a lo que nos tienen acostumbrados, sobre todo lo que comentabas, que ya había sido muy previo, ya habían pasado 65 vueltas del incidente, pero bueno, se pusieron las cosas medio álgidas ahí en lo que fue en Phoenix International Raceway. Regresando un poquito al tema de Rowdy Busch, tuvo un gran auto, un auto rápido. Sin embargo, ya en las últimas 20 vueltas pierde la punta, pasa Brandon Jones. Jones, recordemos que llegaba después de tener una gran presentación la semana anterior en Fontana, California. Había dominado, se impuso en las etapas, sumamente rápido. Sin embargo, le pasa factura una llanta a Brandon Jones la semana anterior. Este fin de semana en Phoenix termina pasando a Rowdy. Ya en el tramo prácticamente final de carrera, lo supera, se queda con la victoria, su primera victoria en 2020. Sí, Brandon Jones con un trabajo espectacular, sobre todo que venía generando un gran momento, Tony, desde, como bien mencionas, de lo que fue la pista de la carrera en Fontana, California, quedándose con esas dos primeras etapas. Ahora regresa y las situaciones fueron diferentes para él. Tuvo un auto de menos a más, lograron mantenerse con calma, corre para uno de los grandes equipos de NASCAR, Joe Gibbs Racing, así que al final del día, poco a poco consolidando esa puesta a punto que le diera la oportunidad de ser competitivo en esa tercera etapa, y fue justo lo que sucedió. A la disminución de Kyle Busch, como decías bien también, que empezó a perder un poco de terreno, su auto no empezó a responder como él deseaba, así que esas fueron de las cosas que acabaron ayudándole a Brandon Jones a quedarse con esa victoria. Bueno, solamente quedó en el intento, ¿no? Buscaba esa victoria número 12 en Phoenix en cuanto a la Xfinity se refiere. No solamente lo pasa Brandon Jones, que decíamos se queda con la victoria, pero también Harrison Burton. Este chico está haciendo, realmente ha tenido un arranque de temporada espectacular. Aparte de la victoria que logró en Fontana. Lo supera a Kyle Busch, se queda con el segundo lugar. Kyle tiene que conformarse con la tercera posición. Sí, con esa tercera posición, y en la cuarta posición iba a quedar Brad Keselowski. Los dos pilotos que tienen su trabajo de tiempo completo en la máxima división hicieron un trabajo sólido. Sin embargo, interesante ver que Brandon Jones y, como decías, Harrison Burton se quedaron con el 1-2, que son pilotos que están de tiempo completo en Xfinity. Bueno, en realidad Joe Gibbs Racing, porque recordemos que Rowdy las 5 participaciones que va a tener el Xfinity serán con un auto de Joe Gibbs Racing, será el Supra número 54. En realidad, para Joe Gibbs Racing, Phoenix fue un cierre espectacular, ¿no? Porque terminan quedándose con los primeros 3 lugares. La victoria de Jones, Harrison Burton, que se queda con otro sólido top 5,
victoria la semana pasada, segundo lugar en Phoenix, y Kyle Busch, que se queda con la tercera posición. Así que 1, 2 y 3 para Joe Gibbs Racing. Sí, un trabajo excepcional, como decías, hablando de Harrison Burton, un piloto joven de 19 años, pero que en verdad, Tony, has visto, te puedes dar cuenta de hasta de cómo lo entrevistan, la manera en que se comporta en pista y fuera de las pistas, que en verdad llevan años trabajando con esta clase de No talentos. parece novato. Así es, no para nada parece novato, y eso es lo más importante, porque no solo en la participación personal, en lo que tienes que ser muy afable con los medios porque es parte de tu trabajo, con los patrocinadores, sino lo más importante, demostrarlo en la pista, Tony, y con la victoria de la semana pasada, ahora en segundo lugar, parece ser que este año pudiera destaparse Harrison Burton y lograr una temporada excepcional para un joven piloto. Es más, hasta ahora es el único piloto que ha finalizado cada una de las carreras dentro de los primeros 5 lugares. Así es, así que eso demuestra no solo para la organización para la que corre, sino para el talento que tiene este chico, que como decimos una vez, ha sido manejado de manera excepcional, tanto su padre, un piloto con gran trayectoria en la máxima división, así que yo creo que pasándole esos consejos a su hijo y de inmediato los pone de manifiesto. Bueno, la categoría se va para Atlanta este próximo fin de semana. Quien ganó ahí el año pasado fue Christopher Bell, ahora piloto de tiempo completo con Levan Family Racing, pero en la Serie Cup. Así es, Christopher Bell, que ahora corre el auto 95, como dices bien, de la familia Levine. El año pasado el ganador de lo que fue el evento, así que vamos a ver, se presenta interesante, está para cualquiera, así que hay que seguir muy de cerca también cómo viene esa evolución de los pilotos jóvenes también de Xfinity. Así que Herbst, hay varios pilotos que pueden dar pelea, que van a tratar de hacer su mejor trabajo, sobre todo para asegurar asientos en esa división intermedia, la serie Xfinity. Harrison Burton va a llegar como líder a Atlanta este próximo fin de semana. Seguimos con P1, con Tony Rivera y Luis Solís. Hablamos un poquito acerca de Xfinity. Es hora de hablar de la división mayor. Se corrió la Fanshield 500. No fueron 500 millas. 500 kilómetros, 312 vueltas, 312 millas en Avondale, Arizona, en Phoenix Raceway. Así es, se celebraron la cuarta ronda de la máxima división en condiciones climáticas idóneas, sobre todo que habíamos tenido en las 3 primeras rondas, mal tiempo a ciertos niveles del fin de semana. Este fin de semana lució el sol, caluroso, Tony, así que se iba a celebrar un gran evento, como bien decías, eran 75 vueltas para la primera etapa, 115 para la segunda y 122 para esas 312 vueltas, 500 kilómetros a celebrarse. Bueno, se habló tanto acerca de la carga aerodinámica o falta de carga aerodinámica, los cambios que se presentaron por primera vez en esta todavía joven temporada, fecha 4, ¿no? La reducción en cuanto al alto, el tamaño del spoiler, no el ancho, pero ciertamente el alto. Gran reducción, Luis, de 8 pulgadas a solamente 2,3. Hablamos de 20 centímetros a solamente 7 centímetros. Sí. No, gran reducción. Entonces, se pierde mucha carga aerodinámica en la parte trasera. Pero ¿qué es lo que pasa? Si NASCAR te va a quitar carga aerodinámica en la cola, también tienen que hacer ajustes al frente. Y también eso se reflejó en el splitter. Pasaron de un splitter, hablamos de ese labio, de ese elemento que está en la parte frontal, que casi roza con el piso. Pasaron de un splitter de 2 pulgadas a solamente un cuarto de pulgada. Hablamos de 5 centímetros a 0,6 de centímetro. O sea, si van a hacer ajustes atrás, también tienen que hacer ajustes al frente. Sí, adelante, sobre todo para que el paquete quede estable y los pilotos... Lo dijiste bien, estable. Exactamente, para que los jefes de mecánicos puedan encontrar esa puesta a punto, necesitan ese balance, Tony. Así que la carga de aerodinámica que se le quitó para no tener tanto drag force, obviamente tenías que emparejarla desde el frente también. ¿Para qué? Para poder poner esos autos en balance. Lo que al final del día hizo muy interesante la carrera, Tony. Creo que mucha gente, tanto yo, creo que hemos disfrutado que haya sido peleada, sobre todo por esos aspectos de que ya no tienes tanto drag, tienes que mantener lugares donde tienes que levantar, frenar y obviamente sacarle el mayor provecho a ese auto, sobre todo con las condiciones, como dices bien ahora, con el nuevo paquete aerodinámico. Bueno, ciertamente, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que tendrían que salir a reducir
los mejores pilotos. Cuando ya estás en Cup, obviamente no hay mal piloto, lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? Claro. Si llegas a Cup es porque ya tienes cierto nivel, o sea, y eres un buen piloto. Obviamente hay niveles, hay buenos pilotos y hay estupendos pilotos. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Más potencia y menos carga aerodinámica. Esto vendría bien, pienso yo, le vendría bien a los mejores pilotos. Así es. Hubo prácticas el viernes. El viernes. Doble sesión de prácticas, la clasificación que se lleva a cabo el sábado. Y Chase Elliott termina quedándose con el primer lugar en la parrilla, se termina quedando con la pole. Sí, Chase Elliott, que hemos comentado que ya con lo que ha sido este inicio de temporada para Chevrolet, están demostrando que le pueden sacar ese caballaje, esa velocidad de esos autos, Tony, y lo están dejando de manifiesto, ¿no? Al final del día, el quedarse Chase Elliott con esa pole marcaba algo importante, sobre todo porque ya se está volviendo consistente, no es así esporádico. Yo sé que estamos apenas en la ronda 4, pero créanme, amigos, Chevrolet va a dar una batalla sumamente fuerte en este 2020 y como decías, compartió la primera fila ¿con quién? Con Kevin Harvick, el rey del cactus, quien ya sabemos que tiene 9 victorias en esta pista. Al final del día es uno de los pilotos que siempre tienes que tener en la mira como los posibles ganadores, así que pues bueno, así es como se presentaba el inicio de esa competencia. Buscaba en realidad su victoria número 10 ahí en Avondale, Arizona. Harvick termina quedándose entonces con el segundo lugar en la parrilla de salida. Buen arranque, buen inicio, buenas condiciones climáticas, soleado prácticamente a lo largo del día de carrera, ¿no? A lo largo del domingo. La primera etapa fue a 75 vueltas. A 75 vueltas, como hemos comentado, vamos a hacer, creo que va a ser partícipe este tipo de manera de cómo van a cortar las primeras y segundas etapas, dependiendo de las pistas. Así que creo que eso lo hace muy interesante, Tony. Bueno, se presentó la primera bandera amarilla, vuelta 58. Ricky Stenhouse se encuentra con Joey Gase, se presenta así la primera bandera de precaución. Sí, primera bandera de precaución, como dices bien, al final del día con Joey Gase, una situación, Ricky Stenhouse Jr., ligero contacto, inestables, pero al final del día lo afortunado para Ricky Stenhouse Jr. es que iba a lograr regresar a la competencia, no iba a pasar a mayores, pero bien lo decías, hizo marcar la primera bandera de precaución. Bueno, se presenta también la segunda bandera amarilla dentro de esa primera etapa, y esta se dio en la vuelta 64. Denny Hamlin, una situación complicada, venía muy cerca el auto de Denny Hamlin, se encontraba muy cerca de Keselowski, y detrás de estos dos se encontraba Ryan Blaney con el auto 12. Recordemos que Ryan Blaney, que hasta esos momentos había tenido una muy buena temporada, todavía le faltaba la victoria. Todavía le faltaba celebrar en Victory Lane, pero un gran arranque, un segundo lugar en Daytona, lo bien que anduvo en Las Vegas, ya no se diga en California. Así es. Se ve involucrado, porque realmente no tuvo nada que ver en esa situación. Se ve involucrado y lamentablemente para los intereses de Blaney y todo ese equipo 12, es el primero en abandonar. Sí, abandona de una manera, como dices tú, bien precaria. Al final del día no tenía nada que ver. Denny Hamlin, un auto 11 suelto, se toca primero con Brad Keselowski y de ahí se genera una reacción en cadena y en la parte posterior derecha, venía rodando por la parte de arriba Blaney, saca la peor parte. Es desafortunado, ya que Denny Hamlin iba a volver a la competencia. No iba a ser competitivo, Tony, pero quien sí iba a ser competitivo iba a ser Brad Keselowski. Y desafortunado, una vez más, el coequipero de Brad, en este caso Ryan Blaney, que tiene que dejar la competencia. Sí, una cosa, se presenta el contacto, se presenta el roce. En el caso de Keselowski, se da ese trompo, un giro de 180 grados, termina golpeando el muro con el costado del piloto, con el costado izquierdo. Hay un daño entonces en el guardafango trasero izquierdo, ¿no? Mínimo. Hasta esos momentos había rodado. No había rodado mal Keselowski, pero ¿saben qué? A partir, y lo comentamos durante la transmisión, a partir de ese contacto pareciera de que mejoró, porque ese auto 2 ciertamente que mejoró el auto de Keselowski. Bueno, ¿sí querías comentar algo? No, nada más acerca de ese comentario, lo de Keselowski, que en verdad vino de menos a más de una manera radical. A partir de ese golpe. Exactamente, o sea, todo el mundo estaba esperando que fuera a salir con un auto, pues bueno, parchado, dañado, con ciertos problemas, y bueno, no sé qué fue lo que sucedió, pero al final del día resultó que en esa segunda etapa iba a brillar por luz propia Brad Keselowski. Chase caminó increíble, ¿no? Chase se lo vio muy bien.
recordemos que contaba con aire limpio, se había quedado con la pole. Y sobre todo, Luis, siempre lo hemos dicho, las carreras de NASCAR son largas, 400 millas, 500 millas, hasta 600 millas. En este caso solamente 312, relativamente una carrera corta. Pero, y siempre lo hemos dicho, que si te quedas con la pole, bien, magnífico, todo bien, siempre es importante, pero no es determinante, no es crucial, por lo largas que son las carreras y las situaciones que pueden presentarse. Sin embargo, creo que en esta ocasión sí fue muy importante, Luis. ¿Por qué? Necesitaba de aire limpio. Así es. Por la falta de spoiler, por la falta de splitter. O sea, necesitaba la mayor carga aerodinámica posible. Así que creo que eso le ayudó muchísimo a Chase, le ayudó muchísimo a Kevin Harvick. Para mí, los dos mejores autos, particularmente en esa primera etapa, bueno, a lo largo de la carrera, pero en esa primera etapa brillaron. Harvick termina quedándose con la primera etapa. Sí, termina ganando esa primera etapa de manera sólida. Como bien mencionabas, creo que al final del día, que lo que había sido Chase Elliott queda en segundo lugar en esa primera etapa. Pero al final del día, creo que lo interesante para Kevin Harvick era en esas tandas largas, iba a responder muy bien. Así que ahí es donde se iban a enfocar, ahí es donde iban a trabajar en ese auto. Así que eso es lo que se iba a presentar en las siguientes etapas para Kevin Harvick. Sí, bueno, recordemos, en el caso de Chase sí termina parando bajo bandera verde porque siente una vibración. Y esta se presenta en la rueda delantera derecha. Sí, es una vibración que inmediatamente empieza a detectar el Chase Elliott. Habla con su jefe de mecánicos, Alan Gustafson. Al final del día, la única situación que creo que es muy importante remarcar es que fue él, Tony. Él fue el que dijo, le dijeron, ¿quieres esperarte una vuelta más? Y dijo, no, salgo ahorita. O sea, que obviamente una madurez para un Chase Elliott que sabía que de dejar una vuelta más, a lo mejor pudo haber sido algo que cambiara para desde ese momento imposibilitarle ya completamente a lograr alguna victoria, ¿no? Sí. Se queda en pista, sale bajo bandera verde, hace los ajustes y regresa a la pista. Se presentó la cuarta bandera amarilla, la vuelta 132, esta generada por Austin Dillon. No corre con la misma suerte que Chase. La leyó bien, tuvo que parar bajo verde, le pasa factura a la llanta delantera derecha al piloto del auto número 3. Sí, el auto número 3, de alguna manera Austin Dillon tratando de sacarle también mejor provecho a ese auto 3 a su tiempo completo en la máxima división, pero desafortunado, como dices bien, Tony, lo que sucede con el neumático, ya lo sabemos, en estas pistas donde hay que poner esa carga, en este caso con poco peralte, pues bueno, es difícil, ¿no? La puesta a punto, el camber que hay que poner en esos neumáticos para que funcionen y desempeñen de mejor manera, pero al final del día se te puede pasar la mano y eso es lo que causa, Tony. Ya estaba expirando prácticamente la segunda etapa, se presenta otra bandera amarilla, esta generada por Garrett Smithley. Se extiende esa bandera amarilla y marca el final de la segunda etapa ganada. Ya lo habíamos mencionado cómo había mejorado Keselowski. Él termina ganando la segunda etapa. Así es, se queda con la segunda etapa bajo bandera de precaución, pero al final del día, bajo el reglamento, estas vueltas cuentan, así que obviamente se le agenció la que fue la segunda etapa a Brad Keselowski y pintaba bien para lo que iba a ser esa tercera etapa, que iba a ser a 122 giros. Mencionábamos lo bien que anduvo Chase, lo bien que anduvo Kevin Harvick. Bueno, no nos sorprende en el caso sobre todo de Harvick, el rey del cactus, quien sí me sorprendió, tuvo una estupenda carrera. El chico Tyler Reddick, llegó a meterse en el top 5. Sí. Corrió increíble. No parecía novato. No parecía. Inclusive yo también traía la referencia porque habían sacado una gráfica y era muy claro que había estado rodando ese auto número 8 de Tyler Reddick y llegó a estar hasta en la cuarta posición. En verdad que sacarle provecho en esta pista tan complicada que es ahora de una milla, Tony, que ahora sí va a ser lo que va a ser el marco para las finales de la máxima división ahora, en lugar de Homestead, Miami. En verdad que le sacó provecho, como dices bien, Tyler Reddick. Dejó mucho que hablar, pero bien acerca de su trabajo. Y el equipo, pues bueno, obviamente también apoyándolo lo que es en la parte técnica. Qué bueno que estás mencionando eso, ¿no? Porque recordemos que hasta el año pasado fue Homestead donde se corrió la final. Para esta temporada va a ser en Phoenix. Así que esta fecha fue sumamente importante para los equipos porque le pongo la firma, pero sacaron cualquier cantidad de data, de información que van a utilizar en noviembre cuando regresen
y veamos quién va a quedarse con el título, quién se va a coronar campeón. Así es, muy importante, sobre todo inclusive al final, varias de las entrevistas preguntaban acerca de la puesta a punto, ninguno de los pilotos quiso dar ningún comentario, sobre todo por la misma situación, Tony, que ahí es donde se va a celebrar la final de lo que es la máxima división ahora en Phoenix International Raceway. En Fontana, bueno, solamente vimos que 3 banderas amarillas en total. Así es. 3 banderas amarillas solamente, fueron 12 en esta ocasión en Phoenix. Y precisamente la bandera amarilla 12 aparece a falta de solamente 3 vueltas. Se encuentra Stenhouse con John Hunter Nemechek, Sí. mandando la carrera a overtime. Sí, con ese incidente ya empezaban a tomar cierta temperatura. Había habido un par de banderas previas, falta de temperatura en los neumáticos, nada considerable, pero esa bandera, como dices bien, nos iba a mandar al overtime. Bueno, se van a overtime entonces y la carrera la termina ganando el rebanada Joey Logano. Segunda victoria en 2020. Sí, segunda victoria, victoria número 25 y victoria 122 para Roger Penske como organización dentro de 9 pilotos. Creo que eso marca también una cosa muy interesante para Joey Logano. La victoria que tiene en Las Vegas en una pista intermedia de milla y media. Viene esta pista de 1 milla y al final del día, este momentum que está generando ahorita Joey Logano, creo que es muy especial, sobre todo para él, sobre todo que el año pasado solo ganó 2 eventos y en este momento, después de 4 rondas, ha ganado ya 2 carreras, Tony. Bueno, en el caso de Blaney, que mencionábamos que él termina abandonando, llegaba como líder, se desploma hasta la 6ª posición. En el caso de Harvick, que hasta ahora sigue siendo el único piloto con top 10 en las 4 carreras que se llevaron a cabo hasta ahora, Kevin Harvick pasa a liderar la tabla general y va a llegar a Atlanta la próxima semana como líder con 164 puntos. Sí, un Kevin Harvick que, como lo hemos comentado, lo que es la consistencia, lo has dicho bien, 4 carreras de entre los 10 primeros lugares, esos puntos son tan importantes en la consistencia que al final del día es muy meritorio lo de Kevin Harvick, ya que ha sido el único piloto que ha logrado ese tipo de situación. Y fíjate que nada más mi comentario al margen de por qué no pudo desempeñarse bien al final Kevin Harvick, creo que su auto vino de menos a más, de más a menos, perdón. Empezó muy bien, creo que la puesta a punto inclusive frustrado un poco Kevin Harvick en algunos de los ajustes que hicieron, en lugar de beneficiarlo, le perjudicó, pero al final del día va hacia Atlanta como líder en la máxima división de NASCAR. Señores, nos reencontramos la próxima semana en P1 con Tony Rivera y este señor, Luis Solís. Un abrazo, se les quiere.